estadísticas que apoyen el discurso que queremos dar, que no ha sido tan fácil como pensamos. Entonces, ¿en qué hemos estado trabajando? Como ustedes saben, casi nunca presentamos aquí, más bien nuestra labor es proveerlos de información y ahora va a empezar a fluir de manera mucho más fluida de lo que había sido en el pasado. Hemos estado trabajando en generar la estadística base. Las bases de datos del INEGI son muy poco prácticas. No tienes una base de datos general de la cual tú puedas minar y que te haga muy fácil este proceso. Hay una barbaridad de trabajo de cut and paste, porque algunas tablas solamente traen la información de los estados, otras tablas traen la información de las industrias, no hay una tabla que traiga ambas. Algunas tablas son horizontales, otras son verticales, algunas son trimestrales, otras son mensuales. Realmente es muy poco amigable la información que trae el INEGI, entonces hemos estado tratando de generar la estadística base. Ya tenemos un muy buen avance de las tablas principales que queremos empezar a usar. Otra cosa que nos pidieron hacer es rediseñar una especie de balance scorecard de la industria, que ahora sí vamos a empezar a publicar de manera muy oportuna para que ustedes estén al día y nadie tenga la información antes que nosotros en lo que respecta a las empresas INMEX. También habíamos quedado en elaborar un calendario de fechas claves para que ustedes tengan visibilidad de cuándo los medios les podrían estar preguntando o cuando se publican estadísticas fundamentales para nuestra industria. Y luego, una vez hecho todo esto, pues empezar a profundizar en los datos globales y desdoblar la información muy global, que siempre nos hemos quedado en lo muy global, y empezar a desdoblarla para sacar líneas discursivas y un mejor entendimiento de la industria. También vamos a empezar a medir otras variables relevantes y luego, como les decía, buscar correlaciones estadísticas que apoyen el discurso que queremos dar. Entonces, la estadística base pues es hacer un montón de tablas de cut and paste, como les decía, porque no están muy amigables. Esto ya lo tenemos hecho. Y es la primera aproximación al nuevo Balance Scorecard, que básicamente se compone de una comparativa de las variables más relevantes del último mes comparado con el mismo mes del año anterior y con el mes anterior a este. Entonces aquí van a tener ustedes, esto se publica todos los días 15 del mes, si cae en día hábil, y si no cae en día hábil es el primer día hábil posterior al día 15. Nosotros nos estamos comprometiendo a en no más de 48 horas hacerles llegar un Balance Scorecard actualizado. Y luego añadimos también una tendencia de 12 meses, porque en un mes pueden suceder cosas estacionales que distorsionan un poquito la tendencia, o sea, un mes no hace tendencia. Entonces también añadimos los últimos 12 meses a la última fecha que hay datos del INEGI. Ahorita el día 16 acaban de publicar los datos de noviembre, se los vamos a entregar esos a más tardar el viernes, actualizados. Pero si se fijan, pues hay buenas noticias, ¿no? Las exportaciones crecieron 12% en los últimos 12 meses, tenemos un superávit comercial, y esto es lo que hablaba Emilio. Vamos a empezar a traquear a las importaciones como porcentaje de las exportaciones, y en la medida que ese número baje, debería de indicar, por lo menos de manera direccional, si estamos incorporando más contenido nacional o no, y eso apoya una parte del discurso. En esta primera medición parece ser así. En la medición de noviembre, que ya empezamos a analizar datos Carlos y yo, se nota otra mejoría, inclusive mejor que aquí. Entonces, una vez que vayamos graficando ese running average de 12 meses con puntitos, deberíamos de empezar a notar que vamos a poder soportar esa parte del discurso, ¿no? Que estamos teniendo éxito, se deba a nuestras acciones o no, por lo menos la estadística va a apuntar que así es. Empleos nuevos generados, etcétera, ¿no? Ya lo verán con más detenimiento y unas tablas ahí para que soporten. Pero básicamente, esto es un scorecard que todos los presidentes deberían de tener siempre actualizado, porque son los números globales del sector. Calendario de fechas relevantes. Las fechas del INEGI, como les digo, es el día 15 de cada mes o el primer día hábil después del día 15. El PMI, dada la correlación muy íntima que hay entre el PIB manufacturero americano y el PIB manufacturero mexicano, pues esta es una estadística muy fundamental que hay que seguir. Se publica el primer día de cada mes y es un indicador de la actividad manufacturera de Estados Unidos.
Es un índice que se compone de 5 datos, ellos le dieron el mismo peso a esos 5 datos, ellos miden nuevos pedidos, producción del mes, empleo del mes, entregas de proveedores, es decir, deliveries de insumos a estas plantas y el nivel de inventarios. Entonces, este es un índice que es en base a 50, todo lo que esté por encima de 50 indica crecimiento, todo lo que esté por debajo de 50 indica decrecimiento. Esto es algo que tienen que seguir porque además de medir el mes actual, también hacen predicciones sobre los meses siguientes y yo creo que es la estadística que mejor nos permite evaluar cuál va a ser el desempeño de nuestra industria por la alta correlación que hay. El Jobs Report de ADP también es un punto fundamental para medir si la economía americana sigue fuerte o no, se publica el día 4 del mes. El US Industrial Production and Capacity Utilization, esto también nos impacta bastante porque toda vez que en la mayoría de las industrias la capacidad utilizada de las empresas empieza por encima de 82, 83 puntos, normalmente eso indica que va a empezar a haber expansión de activos fijos, ¿no? O sea, van a empezar a expandirse las plantas porque la demanda está llenando ya la capacidad actual. El reporte trimestral del PIB del IMEX se publica el día del 20 de cada mes y la inflación de México, que también es un punto importante. Esto para que lo tengan en cuenta. Cada que se publica esto, muchos medios le abren a las principales cámaras a preguntarle, oye, ¿qué opinó del nuevo reporte de empleos del sector manufacturero gringo? Y pues para que lo tengan en mente. Históricamente nos hemos enfocado mucho en el Consejo, en la estadística global del Consejo. Por ejemplo, esta es una tabla, una gráfica bastante común. Este es cómo está distribuido geográficamente el empleo IMEX en México. Esto se ha contabilizado desde hace muchos años y demás, pero partiendo de estas estadísticas globales, vamos a empezar a tratar de profundizar un poco. Aquí tienen Aguascalientes 2%, Baja California 12%, Coahuila 10%, Chihuahua 14%, etcétera, todos los estados relevantes, ¿no? Pero yendo más allá de lo global y hacia lo particular, esta es otra tabla que siempre hemos seguido también, que no la hemos actualizado con suficiente frecuencia y que ahora lo vamos a empezar a hacer mensualmente. Este es en términos de empleo absoluto del sector IMEX manufacturero nada más, y escogimos lo manufacturero porque en realidad esta es la proporción mayor del empleo. No quisimos meter a los servicios porque además pues este es el número que en realidad le importa más al gobierno también. Chihuahua es el número 1 en números totales, este es el porcentaje del total. Baja California, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, ese es el top 5. Porque luego en las conferencias de prensa que tenemos, si nos quedamos solo en los números globales y estás dando tú un update de la industria, pues la conferencia se vuelve muy cortita, ¿no? Si no tienes más números que compartir con la prensa. Profundizando un poquito más, o sea, yendo de lo general a lo particular, en los últimos 12 meses, en números absolutos, ¿qué estados han generado el mayor número de empleos IMEX en el país? En los últimos 12 meses, hasta el 31 de octubre del 2014. Baja California es el que más empleos ha creado, 20,000, Chihuahua casi 19,000, Guanajuato 18,000, Coahuila 14, etc. Este es el top 5. Este no es en números absolutos, esto es en crecimiento porcentual relativo al empleo IMEX que ya tenía cada estado. Porcentualmente el que más creció en 12 meses es Durango, creció 21,5%, Guanajuato 20%, Querétaro 15%, Aguascalientes 12,5%, San Luis Potosí casi 10%. Entonces, esto lo que nos permite, desmenuzar estas estadísticas, lo que nos permite es empezar a entender bien cómo y dónde está creciendo nuestra industria, porque el crecimiento no es parejo. Ahora el bottom 5. Este no es entre todos los estados del país, este es entre los estados relevantes que escogimos, que tienen presencia manufacturera de exportación importante, o que tenemos asociaciones en esos estados. Entonces vemos que en números absolutos, el estado que menos empleo generó en 12 meses fue Yucatán. De hecho no generó empleos, perdió casi 1,000 empleos. Jalisco prácticamente no generó nada en 12 meses, Sonora solamente 1,000, Estado de México casi 4,000 y Puebla 4,600. Entre los estados relevantes para la industria, estos son los que menos empleos en números absolutos generaron en los últimos 12 meses. Y
Porcentualmente, pues Yucatán perdió en esos 12 meses 4% de sus empleos IMEX, Jalisco prácticamente no creció ni decreció, Estado de México creció muy ligeramente, igual que Nuevo León. Entonces estas estadísticas ustedes úsenlas como mejor les convenga. A mí se me ocurre que si traen un conflicto con un gobernador, pues esto se lo podrían echar en cara, ¿no? Decir cuál crecimiento, señor gobernador, si somos de los estados, el cuarto estado que menos genera empleo en este sector. Ya se los dejaremos a ustedes para que los quieran usar. Luego también empezamos a medir aquí la importancia relativa del sector en cada estado, haciendo una suposición, ¿no? Este es el número duro de IMEX manufactureras como porcentaje de todos los empleos registrados en el Seguro Social en cada uno de esos estados. El estado que más porcentaje representa es Chihuahua. 41% de todos los empleos registrados en el Seguro Social son de empresas IMEX. Baja California 36,5%, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, San Luis, Aguascalientes, etc. Este es el top 10 y luego hicimos una suposición. Para los estados asumimos un empleo indirecto, formal, es decir, registrado en el Seguro Social, por cada empleo directo de las IMEX manufactureras, solamente uno. Dijimos, porque a lo mejor de los 3 o 4 que se habla regularmente, pues a lo mejor algunos de esos están en otros estados o están en otro país, inclusive por esto de los insumos que compramos y demás. Entonces, solamente añadiéndole a uno, pues tenemos que, en Chihuahua ustedes podrían presumir que 83% del empleo formal de ese estado está directamente vinculado con las empresas IMEX. Y este es un argumento muy poderoso, igual Baja California 73 y demás. ¿Por qué escogimos uno? Porque si escogíamos más de uno nos íbamos a ir arriba del 100% y eso ya no nos lo iban a creer, ¿no? Entonces como que Chihuahua fue la pauta, pero igual para este top 10, pues el argumento es bastante fuerte. Nuevo León 36%, Sonora 45% de todos los empleos formales son directamente relacionados con esta industria. Yo creo que ese es un argumento que se puede usar. Estos son de los estados relevantes que escogimos para medir. Estos son los estados en los que menos importancia relativa tienen los empleos IMEX como porcentaje de los empleos formales. En Yucatán solamente es el 6% de los empleos, en Jalisco solamente 7,5%, Estado de México 9,7%, Guanajuato 13,7% y Puebla 15%. Si aplicamos la misma regla, pues andas en 12, 15, 19 y 27, que no son poca cosa tampoco. Se me olvidó comentarles que para el nacional, este es el promedio nacional, o sea, las IMEX como porcentaje de todo el empleo formal en el país, en el Seguro Social, es 13% de la población, y aquí sí le pusimos 3 empleos indirectos creados en el país, para argumentar que a nivel país la mitad del empleo formal es directamente relacionado con nuestra industria. Horacio, perdón, pudiéramos añadir ahí una columna del IMSS de la industria manufacturera. Sí, con mucho gusto la añadimos. Y luego nos preguntan, más allá de lo geográfico, ¿qué industrias son las que están generando o las que componen a nuestro sector? Y pues a esto le hemos dado menos exposure a través de los años. Aquí está con el código CIAN de los sectores principales de nuestra industria. El pedazote grande del pie es la industria manufacturera de equipo de transporte, es decir, automotriz. Ese es el gran empleador de las IMEX. Y luego hay otros pedazos grandes, si empezamos aquí, industria alimentaria, bebidas y tabaco, prendas de vestir, etcétera, industria de la madera, industria del papel, etcétera. Entonces este es como el pie global. Y luego analizando los últimos 12 meses, hablando solamente de las empresas IMEX, vemos que el gran creador de empleo en estos 12 meses ha sido pues lo automotriz. Han creado 97,500 empleos. El porcentaje del empleo neto creado, esto fueron el empleo neto creado por las IMEX en los últimos 12 meses, 132,700 empleos.
3/4 partes de eso fue industria automotriz. Entonces, como ven, el crecimiento no es parejo por industria. Maquinaria y equipo, 11% del total, 14,000 empleos. Plástico y hule, 10,000. Productos metálicos, 7,500. Industria química, 7,145. Porcentualmente, estos eran en números absolutos, ¿no? Porcentualmente, ¿cuáles fueron los que más crecieron en términos de industria? Maquinaria y equipo creció 21% respecto a su propia base. Equipo de transporte, o sea, automotriz, creció 15,5%, industria química 13%, plástico 7,5%, productos metálicos 7,3%. Y los bottom five, o sea, los perdedores de empleo en estos 12 meses que estamos analizando son, para nadie va a sorprender, fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, se perdieron 11,500 empleos en 12 meses. Son el 43,5% de todas las pérdidas. Fabricación de equipo de cómputo, comunicaciones y electrónicos, se perdieron casi 7,000 empleos, es el 25% de los empleos perdidos. Fabricación de prendas de vestir, casi 4,000 empleos. Curtido y acabado de cuero, fabricación de productos de cuero, etcétera, 3,500 pérdidas. Muebles, colchones y persianas, 777 empleos. El total de empleo perdido es de 26,000 empleos en el periodo. Y esto es en términos porcentuales, este es en números absolutos, este es en términos porcentuales. La industria de productos textiles, sin incluir prendas de vestir, se redujo a la mitad en 12 meses. O sea, esta industria está en grave crisis, como lo evidencian estos números. Cuero y productos de cuero bajó 11%, ya los demás, el decrecimiento es menor. Luego nos vamos a otra de las líneas de argumentación que hemos tenido acerca de los sueldos y salarios que pagamos. Estos también son números de INEGI. Estos son los sueldos, esta es la percepción mensual base con la que están registradas en el Seguro Social los empleados de cada una de estas industrias. Esto no nada más es en IMEX, este es general. Esto es para todo el país. La industria que mejor paga es industrias metálicas básicas, 21,000 pesos mensuales. Industria química, 18,000. Bebidas y tabaco, 14,000. Maquinaria y equipo, 14,000. Productos metálicos, 13,000. Media nacional de la industria manufacturera es 12,214. Las que menos pagan: fabricación de prendas de vestir, menos de 6,000 pesos. Madera, 8,000 pesos. Insumos textiles y acabados textiles, 8,000 pesos. Curtido, fabricación de productos de cuero y demás, 8,000 pesos. Y muebles y demás. Entonces, estos datos los tiene el gobierno federal. Entonces, si se dan cuenta, cuando el argumento es tratar de defender una industria que paga mal, pues en esto se está fijando el gobierno federal. O sea, dicen, ¿sabes qué? Pues si se pierden los empleos no me importa tanto. Y los puntos se pueden siempre argumentar desde muchos puntos de vista. Yo creo que en el caso de Yucatán, por ejemplo, es la pérdida drástica de industria de textiles y de prendas. A pesar de que no es una industria que paga muy bien, quizás se puede argumentar desde el punto de vista de no hay nada más aquí. Si se pierde esto, a pesar de lo poco que se paga, pues no hay ninguna industria que reemplace este. Y luego ya nos metemos a las CIANS, que aquí es más un breviario cultural y demás. Por ejemplo, industria metálica básica, ¿qué es eso? Entonces te tienes que meter toda la estadística de la economía mexicana, cuando se habla de empresas en particular, se rige por un sistema armonizado de América del Norte que se llama CIAN, Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, que clasifica a todas las empresas en 20 sectores. 5 de esos sectores son de productos de bienes, 15 sectores son de producción de servicios. Dice industrial, pero en realidad incluye toda la actividad económica del país, y ustedes se pueden meter ahí. Está clasificada en 5 niveles de agregación. El más alto es sector, luego es subsector, rama, subrama y clase. Y cada una de esas tiene, por ejemplo, los sectores son de 2 dígitos, el subsector incluye 3 dígitos, la rama son 4 dígitos, la subrama son 5 dígitos y la clase son 6 dígitos. Y te puedes meter ahí, averiguar específicamente cuando no entiendes un encabezado como este, pues la industria metálica básica paga muy bien y estamos creciendo. Pues si te quieres meter ahí,
Viene con muchísimo detalle, específicamente qué tipo de compañías hay. Cuando hay compañías que producen más de un insumo, el criterio que se sigue es cuál es la actividad preponderante medida en el ingreso. Entonces, porque puede haber compañías que producen prendas de vestir y bujes, por decir algo, y la que predomina o esa compañía se registra basada en la que genera más ingreso. Y luego, después de toda esa estadística básica y de desdoblar todo eso, pues empezar a buscar cosas que soporten nuestro discurso. Y por ejemplo, una premisa. Las IMEX que más crecen en México son las que mejores salarios pagan. Y luego nos metemos a tratar de probar esa premisa, a ver si se sustenta con los datos estadísticos. He investigado yo muchísimas de estas premisas y muchas no llegan a soportar lo que queremos soportar, y una que otra sí pega. Por ejemplo, esta parecería haber una razonablemente buen soporte para decir, ¿sabes qué, gobierno? Yo te convengo porque de las IMEX que más están creciendo, y que te lo demostré en las otras estadísticas, pues, por ejemplo, las rojas, las líneas, aquí está midiendo el ingreso mensual por tipo de industria. La más alta, como habíamos dicho, es la industria metálica básica, y en rojo puse el top 5 de las IMEX con mayor crecimiento en empleo en los últimos 12 meses, ¿no? A ver si se soportaba. En la medida que las barras rojas estén más del lado izquierdo de este promedio nacional, pues podríamos soportar y decir, ¿sabes qué? Pues sí, mayoritariamente las industrias mías que más están creciendo son de las que más pagan, y del lado derecho casi no tengo un crecimiento acelerado. Entonces esto razonablemente podría apoyar nuestro discurso, pero muchas búsquedas no llegan a ningún lado, ¿no? Por ejemplo, una premisa: los estados en los que las empresas IBEX representan un porcentaje alto del empleo total deberían de tener los sueldos de cotización base mayores en el Seguro Social, porque siempre hemos dicho que pagamos muy buenos sueldos y demás. Pues esto, a veces la olla de oro no está al final del arco iris. No parece soportarse esa afirmación. O sea, si se dan cuenta, aquí en rojo puse los 10 estados con mayor porcentaje de empleo IMEX, si recuerdan, sí, por ahí debe ser Chihuahua y demás. Y luego, estos son todos los estados ordenados por el mayor sueldo registrado en el Seguro Social, este sueldo diario registrado en el Seguro Social. El que mejor paga es, al DF lo dividen en 4 zonas: DF norte, sur, este y oeste. DF norte es el que más paga. Disculpa la interrupción, nada más para entender la gráfica esta. Ahí en ese sueldo es única y exclusivamente empresas IMEX que están en el seguro, ¿o son todas? Esta es el sueldo base general de toda la actividad económica registrada en el Seguro Social en cada una de estas entidades, y destacamos las entidades en las que los empleos IMEX representan una proporción grande del empleo total. Sí, porque entonces ahí lo que comentas, que la premisa que tenemos, que la industria IMEX pagamos más, ahí estás incluyendo las que no son IMEX. A lo mejor puede ser que están jalando entonces esa empresa IMEX. Es correcto, o sea, la premisa era, si en realidad las IMEX pagan mucho mejor que todas las demás actividades económicas, en los estados donde haya muchísimas IMEX en proporción al empleo total, el salario base de cotización debe ser el más alto. Pues no se soporta esto en la estadística. Estos son los top 10 en porcentaje de empleos IMEX, y pues ahí están a media tabla, y creo que el promedio nacional anda por aquí. Entonces pues tenemos la mitad de un lado y la mitad del otro lado, como que no hay mucha, como que no, la premisa resultó falsa, pues. Otra goose chase que pusimos ahí. La premisa: los estados en los que el empleo IMEX ha crecido más aceleradamente en 12 meses deberían de tener el crecimiento más acelerado de los sueldos base de cotización en el estado. Entonces, si tienes un estado en el que, por ejemplo, Querétaro, que creció muchísimo el empleo IMEX, creció 20% el empleo IMEX en 12 meses, y si es cierto que pagamos mucho mejor que todas las demás actividades económicas, entonces el salario base de cotización de ese estado debería de haber crecido más rápido que el resto, pues tampoco se soporta mucho, ¿no?
O sea, el estado en el que creció más rápidamente el salario base de cotización fue Campeche, Chihuahua, pero si recordarán, Chihuahua no creció aceleradamente en las IMEX en los 12 meses, Tabasco, Chiapas, etcétera, etcétera. Entonces, en el top 5, que son las rojas, pues ahí andamos alrededor del promedio. Este es el promedio nacional, y hay demasiadas que crecieron mucho más aceleradamente que las que tenemos un crecimiento acelerado. Entonces, no siempre hemos podido probar lo que queríamos probar, pero seguimos intentando. Todo esto vamos a tratar de actualizarlo todos los meses. El Balance Scorecard lo vamos a actualizar 48 horas después de que se publique, y las estadísticas más finas como estas máximo una semana después de que publicó el IMEX. Y si tienen algunas otras premisas que quieran que nos echemos un clavado, pues las investigamos a ver si podemos encontrar el soporte estadístico para decir si son ciertos o no. No sé si tengan alguna duda. Horacio, antes que nada felicitarlos. Creo que es unos números bien importantes, tanto para como comentas, para estar estableciendo comunicación con el gobierno, como también para nosotros mismos hacer la estrategia, ¿no? Felicidades. Correcto. Lo único, la pregunta es, en los scorecards que tienes, que vienen por estado, ¿tienen contemplado el drill down por ciudad o municipio? En algunos estados el INEGI sí te publica segregación por municipio, pero no son todos los municipios del estado. Los más importantes. Los más importantes sí hay. Ese déjanos trabajarlo porque ya esto es un chambal. Pero yo creo que vale más saber lo que está pasando que no saber. Aquí otro comentario que vuelvo es para sus empresas, el tener esta información, saber cómo va la inflación de los sueldos, los salarios de cotización, cómo está creciendo el Estado, para sus políticas de recursos humanos, para sus estrategias de recursos humanos, también otra vez es información valiosa, no solamente para poder dar una rueda de prensa, para contestar una entrevista, sino para nuestro usuario final o nuestro cliente final, que es la empresa manufacturera de exportación en las diferentes plazas. Ya no te digo para negociar incentivos, para negociar trabajos como lo decía Horacio ahorita. Creo que todos los que estamos ahí en estados donde el crecimiento ha sido lo más bajo, hay que hacer una labor específica con nuestro estado y decirle, oye, pues ¿por qué estamos hasta abajo del crecimiento nacional? Y ver cómo se apoya el crecimiento de las empresas que están ahí y ya. Pero y luego hay que meterle criterio también, Emilio, a qué se muestra y qué no se muestra, porque también hay riesgos de mostrar todo esto, porque a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Pues esa industria paga mal, crece poco, pues ¿qué fregado la andas defendiendo? O que nos digan, oye, pues si 33% de todo lo que ustedes hacen es automotriz, pues, y es la que generó 3/4 partes del empleo, pues mejor vamos a hablar con la mía, no con ustedes. ¿Para qué hablamos con ustedes? Claro. Entonces hay que tener cuidado también que compartimos y que no. Felicidades, Horacio y Carlos, la verdad que muy completa la información. Una sugerencia del balance del sector exportador que están poniendo en las impresiones, podría generarse a lo mejor una tabla pivote por estado y ciudad en la medida que esté haciendo información, sobre todo de la numeralia de importaciones, empleos, inversiones, superávit, importaciones, exportaciones, balanza comercial, como para poder estar generando a través de un filtro por estado o por ciudad y poder tener la información y no tener que pedir que ustedes la hagan o la desdoblen por asociación, sino que podamos tener algún acceso a alguna tabla pivote y cada una de las asociaciones podamos estar generando la información. La otra que está pendiente, que yo creo que la vamos a entregar el mes que entra, tiene que ver con inversión extranjera directa, que es un tópico increíblemente debatido. Hay una metodología oficial aprobada por la mayoría de las instituciones internacionales, que es una metodología del Banco Mundial, es la que sigue INEGI. Jamás corresponde con la que publican los estados, porque los estados tienen una motivación política para inflar eso tremendamente. Entonces, les vamos a entregar los datos oficiales de inversión extranjera directa de los estados y se van a dar cuenta que hay una diferencia brutal.